Hola, buenos días. Hola, buenos días, Laura.
Buenos días a todos, buenos días ingenieros. Si quieren podemos irle dando inicio a este webinar mientras se conectan las demás personas. Perfecto, pues bueno, muy buenos días para todos. Em, Acá, pues como la invitación lo mencionaba, la idea de nuestro espacio de hoy de webinar es ampliar un poquito la información sobre la solución de BI que hemos diseñado para nuestros clientes, las transportadoras que manejan nuestro producto de avanzada empresarial, carga o pyme. Esta información la estuvimos compartiendo de forma un poco más resumida en nuestro evento de lanzamiento el pasado 6 de octubre. Sin embargo, pues nos dimos este espacio también como para tener la posibilidad de mostrar un poquito más de información y ampliar, como les contaba, diferentes aspectos que de pronto en el espacio anterior no los pudimos alcanzar a tocar y pues bueno, también darles la oportunidad de hacer las preguntas necesarias para que esta información quede lo suficientemente clara, pues para el aprovechamiento que puedan tener de este producto pues, en sus empresas. Vamos a comenzar entonces con una parte introductoria para entender un poquito la base de de este producto y luego vamos a ver ya concretamente los tableros de BI que hemos diseñado con el detalle pues de cómo se pueden aprovechar para navegarlos y qué es la información que contienen de la operación. Entonces, acá tenemos lo primero en la parte del segmento teórico. Como les contaba, una breve introducción. Vamos a entender la importancia del BI en las empresas, beneficios que tiene manejar una solución de BI en las empresas y unas conclusiones finales. En la parte de segmento de producto, vamos a tener cuál es el alcance de lo que estamos ofreciendo, qué beneficios y qué ventajas tiene. Y pues en tercero, que es la parte más amplia, vamos a manejar la muestra de los tableros que ya están diseñados para entender cómo esa información finalmente la llevamos a la solución de BI. Entonces, comencemos con el segmento teórico. Entonces, lo primero es qué es el BI. Acá tenemos pues que las gerencias modernas actualmente manejan poca similitud con la forma como anteriormente se concebían los negocios y esto es porque hoy en día tenemos muchas herramientas digitales para el aprovechamiento en cuanto a temas de efectividad, eficiencia, productividad y pues por supuesto también la parte de la analítica de la información, que actualmente pues la información, los datos se han vuelto el activo más preciado de las organizaciones porque pues es lo que les permite tener bases certeras para, para las tomas de decisiones. Entonces, pues vamos a ver ahorita que es la delgada línea entre poder aprovechar ese activo o definitivamente tenerlo allí sin sacarle provecho. Business Intelligence en español o BI, que son la abreviatura o la sigla, quiere decir inteligencia empresarial o inteligencia de negocios. Y como les contaba, consiste en agrupar los datos de la empresa con el objetivo de poder transformarlos en información que se pueda aprovechar para mejorar los procesos. Bueno, porque es importante tener una solución de BI en las empresas. Mm, Primero, pues el propósito del BI es apoyar y facilitar la toma de decisiones en el negocio, ¿sí? O sea, las decisiones, la idea es que no sean por una corazonada, por una impresión, sino porque hay una base certera de acuerdo a la información de la empresa sobre la cual pues se cimienta una decisión. Y esa decisión em, va a tener fundamento en determinadas mediciones o en determinada revisión de esos datos. Em, el BI permite a las organizaciones acceder a información que es crítica para el éxito de múltiples áreas, como las áreas de ventas, finanzas, marketing, innovación, internacionalización, satisfacción
entre otras. Es aplicable a cualquier área de la empresa porque todas las áreas manejan información. También permite aprovechar eficazmente la información que tiene la empresa, permitiendo visualizar lo que son tendencias de la industria, compararlas y tener un modelo claro de toma de decisiones orientado estratégicamente. Las organizaciones que vinculan BI tienen un mejor control sobre sus procesos y procedimientos, pues porque los están visualizando de forma mucho más resumida a través de esta herramienta. También permite hacer que el intercambio de información sea mucho más fácil, ya que normalmente los usuarios suelen tener diferentes fuentes de información, descargan, manipulan, procesan, y esto hace que se desgaste el tiempo de los funcionarios, así como también la información se pueda deformar. Deformar me refiero a que pasa por muchos procesos manuales para poder organizarla, y estos procesos pueden generar que se distorsione la información y quizás no sea como tan real, tan fiel a la fuente original. Adicionalmente, pues que esto pues consume tiempo productivo de los funcionarios. Y por último, tenemos que otro beneficio de implementar una solución de BI es que bueno, parte de la importancia es que nos va a permitir procesar grandes volúmenes de datos de manera mucho más fácil y rápida, que pues como lo haríamos de una forma manual. Bueno, vamos a sintetizar los beneficios. Entonces, en la síntesis de los beneficios tenemos tener una visión más amplia y concreta de la empresa, que nos va a permitir, pues, el BI, identificar maneras de aumentar las ganancias, analizar el comportamiento de los clientes, comparar datos con los competidores, rastrear el rendimiento la rentabilidad de la operación hacia dónde está concentrada, optimizar operaciones, predecir el éxito, identificar las tendencias del mercado, descubrir inconvenientes o problemas que se tengan en los procesos de la organización, identificar pérdidas en algún punto. Esos son como los temas claves o los beneficios claves que pudiésemos resaltar de el tener implementada una solución de BI en la empresa. Bueno, conclusiones de esta parte introductoria. Como conclusiones tenemos dos citas, una que es de Gartner. Gartner es una empresa consultora y de investigación de tecnología con sede en Estados Unidos. Dice que la falta de conocimiento es la mayor amenaza para las empresas modernas, por lo tanto, tener un buen sistema de inteligencia de negocios es primordial. Seguimos a la siguiente conclusión, que es otra cita, y en este caso es de Peter Drucker. Peter Drucker es el gran gurú de la gestión, es el inventor de la ciencia de la administración de empresas, y nos deja la siguiente cita, y es: lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces, con esta parte introductoria, em, vamos a pasar a entender un poquito cuál es el alcance del producto que hemos diseñado para las empresas que estén interesadas en implementar una solución de BI. Bien, ¿cuál es el alcance? Tenemos tres puntos claves del alcance de lo que hemos diseñado para que nuestros clientes puedan implementar una solución de BI. Entonces, lo primero es permitir la conexión, la conexión a la información, que es lo que llamamos disponibilización de arreglos de datos. Esa disponibilización de arreglos de datos no es más que tener una fuente que permita una conexión directa para extraer esa data y de esta manera la puedan procesar en una herramienta de BI que la empresa tenga a su disposición. Herramientas de BI, así como hoy en día contamos con el Office para hacer nuestros trabajos del día a día,
Hay un montón también herramientas de BI, hay Power BI, hay Tableau, Amazon también tiene una herramienta de BI propia que ahorita se me escapa el nombre, entonces hay infinidad de herramientas de BI hoy y hoy en día hacer BI es, digamos que, como les contaba ahorita en la parte introductoria, es primordial, o sea, ya se ha vuelto casi que parte de la ofimática moderna porque pues cómo no sacarle ese jugo y ese provecho a la información. Sé que muchos también usan Excel, aunque no es la mejor herramienta para hacer BI porque ya Excel se queda un poco corto, también digamos que puede ayudar. Pero pues ahorita pues hay infinidad de herramientas. Entonces, finalmente, teniendo la herramienta, necesitamos hacer la información. Para tener la información, habitualmente lo que haríamos sería entrar a la avanzada, descargar el informe de operación nacional, descargar un informe de remesas, cruzar tablas, hacer tablas dinámicas, pasarlas a la herramienta de BI y lo que les contaba, esto desgasta un poco operativamente hablando. Entonces, nuestro primer ítem en caso de que la empresa ya cuente con una herramienta de BI y una persona o un personal que tenga este conocimiento para poder hacer la analítica de los datos, es disponibilizar los arreglos de información para que no tengan que descargarlos desde la plataforma de Avanzat, sino que a través de unas rutinas se hagan las extracciones de la información y se les deje en lo que llamaríamos una bodega de datos para que puedan conectar la información a su herramienta de BI y de esta manera evitar esta manualidad de estar descargando informes de la plataforma transaccional que es Avanzat. Entonces, este es el primer punto que tenemos en el alcance de nuestro producto. ¿Cómo disponibilizamos o suministramos esta conexión de la información? Lo podríamos hacer, y eso es un temito un poco más técnico, a través de APIs. Las APIs son como un mecanismo de software que permite interconectar dos sistemas para que compartan información a través de plataforma web, en este caso ya no directamente en Avanzat, sino a través de otra plataforma que no impacte transaccionalmente hablando al sistema que está en uso productivo, sino otra plataforma que simplemente permita descargar la información, los arreglos de datos ya extraídos del sistema transaccional que es Avanzat. O también podría ser a través de una conexión host to host o conexión servidor a servidor por temas de seguridad, ¿no? Esto es por temas de seguridad porque digamos que si esa conexión es de alguna forma abierta, pues entonces tendríamos ahí una vulnerabilidad de exposición de información. Entonces lo que se hace es que se brinda un acceso único entre un servidor y otro servidor. Solamente ellos dos se pueden ver a través de ese acceso único, que es lo que acá tengo como H2H o host to host, servidor a servidor. Son los tres mecanismos que hasta el momento hemos dispuesto para poder disponibilizar esa información o de forma más sofisticada conectar esa información a la herramienta de BI que pueda disponer la empresa si la tiene. Si no la tiene, no pasa nada. Tenemos en los siguientes puntos otras opciones. Bien, en este punto también es clave tener en cuenta que los datos no son datos vivos, y cuando me refiero a datos vivos es que los datos se estén moviendo constantemente con la transaccionalidad de los usuarios, sino que son datos estáticos, es decir, se hacen unas extracciones, como decir un ejemplo, se toma una foto en ciertos puntos de acuerdo a una frecuencia establecida de esa información para poderla tener en otro sitio que, como les contaba, es una bodega de datos que es a partir de la cual se van a suministrar las conexiones. Entonces, entendiendo esto, vamos a tener que, de acuerdo al acuerdo que se requiera, de acuerdo al acuerdo, de acuerdo a lo que se requiera por la empresa, vamos a tener una frecuencia de refresco de los datos, porque como les contaba, son datos estáticos. Entonces, vamos a requerir en función de las visualizaciones que querramos obtener de esa data, vamos a requerir una frecuencia de refresco. Voy a colocar un ejemplo. Yo requiero que esa información para mi visualización, mis tableros, mis gráficos, lo que yo quiero ver, se me refresque una vez al día. Todas las mañanas a las 8 yo debería tener esa información refrescada, actualizada.
Perfecto, eso es una frecuencia de refresco de una vez al día. No, yo requiero a primera hora de la mañana, digamos a las 7, y requiero también en una hora intermedia de la tarde, a las 2 o 3 de la tarde, también requiero que estén nuevamente refrescados los datos. Entonces, estaríamos hablando de una frecuencia de refresco de 2 horas al día. Esta frecuencia de refresco va a impactar finalmente en el tema de tarifa. Entre más frecuente sea el refresco de los datos, pues hay un procesamiento que se debe generar con más frecuencia, por lo tanto va a impactar en la tarifa. Entonces, siempre acá es bueno ser muy conscientes de cómo se requiere la actualización de la información, con qué frecuencia, para de acuerdo a eso tener una tarifa muy ajustada a la necesidad que se tiene. Esto es el primer punto, que es la disponibilización de la información en una bodega de datos. El segundo punto del alcance del producto es un set de tableros de vía ya estándar diseñado por Grupo OET, donde hemos analizado con nuestro personal de analítica de datos las diferentes perspectivas de la operación, que ahorita lo vamos a ver, las diferentes perspectivas de la operación, claves para poder visualizar para cualquier empresa de transporte que utilice nuestro sistema. Entonces ya los hemos diseñado, ya los trabajamos, hay infinidad de vistas que ahorita vamos a mirar algunas, para que ya pues están listas para que pudiésemos implementarlas en la empresa que las requiere sin hacer ningún esfuerzo adicional, sin tener ninguna herramienta de BI, sin tener personal que esté trabajando en esa información, sin hacer conexiones a los datos, sino que ya nosotros suministramos todo listo y procesado en los tableros que hemos diseñado. Estos tableros de BI que ya hemos diseñado los pudiésemos suministrar de dos formas, que acá lo tenemos en las viñeticas de este punto, y son de forma embebida. Embebida quiere decir que a través de una opción en el menú de avanzar, pues yo le cliqueo y me van a aparecer los tableros en la zona de trabajo de avanzar. La otra forma es en cuenta de Power BI. Los tableros están trabajados en este caso con la herramienta Power BI. Hemos seleccionado esta herramienta porque esta herramienta hace parte del paquete del Office 365 de Microsoft, entonces es muy accesible para todo el mundo. Casi que todos tienen fácil disponibilidad de acceder a productos Microsoft porque son muy utilizados a nivel mundial, entonces por eso seleccionamos esta herramienta, por su facilidad y por su nivel de difusión en el mercado. Entonces, si tienen Office 365 y tienen Power BI, pudiésemos a través de de una cuenta creada en Power BI dentro de su Office 365, pues compartirles el set de tableros contratados. Entonces, explico un poquito para los que no manejan mucho este tema de la herramienta Power BI. Hagan de cuenta que tener una cuenta en Power BI equivale como a tener una cuenta de correo electrónico, así como pudiésemos tener cuentas de correo electrónico corporativas contratadas con Gmail, contratadas con Microsoft, contratadas con Yahoo, bueno, con X proveedor. Pues también para Power BI, que es una herramienta de BI, también hay que tener una cuenta, una cuenta registrada con usuario y clave para poder ingresar, en este caso no a ver los correos como la herramienta de correos, pues sino a ver todos los tableros de BI que tengo disponibles, sea que yo los haya creado, sea que me los hayan compartido desde otra cuenta. En este caso, nosotros los compartiríamos desde la cuenta corporativa de Grupo OET a la cuenta que maneje el cliente creada en Power BI. Ahora, si el cliente no tiene, en este caso, cuenta en Power BI porque no lo tiene contratado con Microsoft, no lo manejan, etcétera, nosotros también pudiésemos generarles una cuenta suscrita a nuestro Office 365 corporativo para pues la empresa en específico. Entonces también pudiésemos hacerlo de esta forma, en una cuenta que nosotros les creemos amparada en nuestra licencia de Office 365 o en una cuenta que ya tenga la empresa si maneja por medios propios su Power BI en el Office 365. Entonces son las dos formas que tenemos de compartirle la información directamente en una cuenta de Power BI o
en una opción del menú de Avanzat embebido en la plataforma. Bien, y el tercer punto del alcance de nuestro producto es el tema de desarrollos a la medida de tableros o arreglos de datos. Esto pues está sujeto a la estimación de horas de ejecución y es pues como darles la posibilidad de que si tienen nuevos indicadores, KPIs, tableros que quieran crear, pero no quieren enredarse con el tema del personal y la gestión a nivel interno, pues nosotros también los podemos desarrollar y suministrarse los desarrollados de acuerdo a todos los parámetros personalizados que deseen materializar. Se estiman las horas y se hace la oferta por esas horas para ejecutarlo. Son como los tres puntos claves que tenemos en cuanto al alcance del producto. Lo sintetizo: conexión a la información en una bodega de datos con un refresco o actualización de datos determinado de acuerdo a la frecuencia contratada. El set de tableros estándar que ya están diseñados por nosotros para activárselos y dejárselos disponibles en una cuenta Power BI o directamente en Avanzat. Y el tercero, el desarrollo a la medida del tablero de los KPIs, de lo que quisieran que de pronto no ha sido diseñado por nosotros o alguna idea en particular que tengan y que quieran materializar respecto a este tema de la analítica de datos y el aprovechamiento de la información que ya hoy en día procesan con nuestra plataforma. Listo. Entonces, beneficios a nivel del producto: podemos crear o generar alertas específicas ante datos relevantes de atención cuando los KPIs llegan a ciertas mediciones, informes nuevos y visualizaciones comparativas muy útiles y específicas, un seguimiento general de la eficiencia operacional, valores financieros con previsiones estadísticas, conocimiento del estado de la flota, ya sea propia, tercera o asociada, visualización de la gestión operacional, revisión del uso y administración de los recursos, y con el uso de herramientas de BI pues podrán también encontrar interacción entre los diferentes gráficos y KPIs para poder hacer esa navegación en profundidad que les permita ir de menos a más y entender desde diferentes perspectivas la información sin tener que estar procesando tablas dinámicas y gráficos en Excel. Creación de segmentación de la información utilizando diferentes áreas, porque los que hemos diseñado estándar están segmentados en parte de operaciones, parte financiera, tráfico y seguridad. Entonces pudiésemos segmentar quiénes requerirían visualizar qué segmento de tableros o de KPIs para el aprovechamiento en pues, en su área de acción específica. Bien. Ventajas, entonces: diversos análisis de datos en un solo informe, disponibilidad de la información, programación de refresco de la información, accesibilidad a la información desde acceso web o desde el celular, y creación de perfiles que van a permitir, como les contaba, segmentar por roles lo que requerirían visualizar en caso de la contratación de los tableros estándar o incluso en caso de algún desarrollo a la medida de tableros o de set de datos que quieran manejar para su solución de vía. En resumen, ¿qué tenemos diseñado a nivel de los tableros estándar? Tres macro perspectivas de visualización del negocio desde la operación y la parte financiera, tiempos logísticos y tráfico y seguridad. 18 tableros con navegación en profundidad para análisis en diferentes niveles y más de 40 KPIs para la medición de los diferentes procesos claves de la empresa. Listo, vamos a pasar entonces, ya con esta información preliminar, vamos a pasar a la muestra de los tableros estándar que hemos diseñado con el apoyo del ingeniero David Gamba, que es el desarrollador de BI que digamos que tiene la expertise en todo este tema. Él nos va a presentar algunos elementos y gráficos claves pues, de todo el abanico de opciones que tenemos ya preparado. Hola, muy buenos días. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer tablero, que es de operación. Eh,
Listo, entonces encontramos un home, un inicio de nuestro tablero donde vamos a poder acceder a todos los menús. Son botones, son solamente de cliquear. Empezamos con tiempos del ciclo operativo. Entonces acá encontramos, bueno, entonces explicando desde la navegación de los tableros hasta la navegación dentro de las gráficas, iniciamos con la navegación del tablero. Entonces encontramos en la parte superior un menú en donde van a aparecer los diversos informes y beneficios de informes, por donde podemos ir pasando. Vamos a encontrar en un segundo nivel la segmentación de datos, que van a ser estos filtros útiles de tiempos o de diferentes aspectos o diferentes variables que tengamos que realizar para todas las gráficas. Después encontramos marcadores. Los marcadores van a ser unos botones que nos van a permitirnos movernos en detalle o información relevante del mismo tablero que estamos revisando. En la parte izquierda vamos a encontrar unas tarjetas. En las tarjetas vamos a encontrar información general especializada para cada uno de los tableros o información general o relevante que se quiere mostrar. Encontramos ya dentro de las gráficas otro set de herramientas que lo vemos aquí arriba. El primero es el drill down. Entonces, el drill down nos permite explorar a profundidad los diversos datos dentro de las jerarquías. Entonces, por ejemplo, este está a nivel de años. Nos permite explorar a nivel de a nivel hacia abajo, en meses, por ejemplo, en días del mes. Y entonces, para activar el drill down, entonces empezamos con la con la flecha hacia abajo, se activa el drill down. Con la doble flecha hacia abajo, se desciende en la jerarquía y con la flecha sencilla hacia arriba, se sube en la jerarquía. Entonces acá podemos volver nuevamente a años. Y un último nivel que es la doble flecha pero bifurcada, unida, se utiliza para unir jerarquías. Entonces ver años con trimestres o ver de pronto más aún, de pronto años, trimestres y meses unidos. Es como para unir las jerarquías. Para volver nuevamente en nuestra jerarquía, simplemente volvemos con la flecha hacia arriba y ya está. Encontramos otras herramientas que básicamente es copiar la imagen, copiar imagen, revisar los filtros que tiene y el modo enfoque. Entonces el modo enfoque nos permite revisar las gráficas de una forma general, grande, aumenta y ocupa toda la pantalla para poder hacer revisiones de datos específicos. También encontramos un tooltip o información de la herramienta, que es este cuadrito negro que me salió acá seleccionando en la línea. Este cuadrito negro nos da información relevante como el año, como el promedio, información que se configura para mostrar dentro de cada una de las gráficas. Esta gráfica es el promedio de días de cumplidos. Entonces lo vemos en una línea de tiempo. La siguiente gráfica va a ser el promedio de días de liquidación, el tiempo que se tarda en hacer la liquidación. Continuamos con la configuración. Con la configuración lo mismo, todas estas gráficas de tiempo tienen el drill down habilitado. Entonces, en promedios de días de facturación, vemos que, digamos, en el inicio se demoraban, el promedio era súper alto y que con el pasar del tiempo la facturación ha mejorado. Digamos, en el 2022 ya se demoran 9 días en facturar. En promedio de días de recaudos también lo mismo, vemos que tuvo un pico en el 2020, pero nuevamente está bajando y en el 2022 ya contamos con 52 días en los recaudos. El promedio de días de pagos, lo mismo, de promedios de días de pagos en cada uno de los años, lo vamos a ver de manera gradual descendiendo. Eso significa que va mejorando en esa parte la operación y el promedio de tiempo total de la operación.
La idea Mm, en este primer tablero o en esta primera visualización del tablero de la parte operativa es tener como diferentes indicadores que nos permitan revisar los tiempos del ciclo, como su nombre lo dice en el primer vínculo, tiempos del ciclo operativo. Lo estaba mencionando David, cuánto tiempo se demora operativamente el personal de la empresa en realizar el proceso de los cumplidos, entendiendo que los cumplidos tenemos un ciclo que va desde que el vehículo tiene llegada hasta que finalmente se materializa el cumplido como registro en el sistema. Entonces, bueno, ahí va, ya David lo mostraba, se puede analizar ese tiempo del ciclo de cumplidos por años, por meses, por trimestre, de acuerdo a la utilidad de las herramientas de la navegación en profundidad que él estaba explicando. Lo mismo con el promedio de los días de la liquidación. La liquidación también tiene un ciclo operativo que se va a dar desde el momento en el que tiene cumplido el viaje hasta el momento en el que se materializa la liquidación. Esa franja de tiempo puede ser tan amplia o tan corta como el proceso en la empresa esté implementado a nivel de ejecución. Entonces, para analizar ese tiempo, también lo mismo. Tenemos acá cómo es el promedio de la ejecución de las liquidaciones, entonces lo mismo, por años, por meses, por trimestres, de acuerdo pues a las diferentes formas en que se quiera a través de las herramientas que nos contaba David de navegación, ir cambiando la visualización del gráfico. Lo mismo, el tiempo del ciclo de los días de recaudo, porque después de que se hace la factura, vamos a tener un tiempo para materializar ese recaudo y ahí vamos a tener una franja. Ahora, este tiempo del recaudo no tiene nada que ver con la rotación de cartera. Podría parecer que tiene que ver, pero no nos estamos refiriendo a la rotación de la cartera, que eso lo vamos a ver en otro gráfico. Nos estamos refiriendo específicamente en la línea cronológica desde el momento en el que se hace la factura hasta que se ingresa el recaudo en el sistema, cuánto tiempo ha pasado. El recaudo me pudo haber llegado, si yo hice la factura, el recaudo me pudo haber llegado la semana que viene, pero físicamente si yo lo registré hasta, no sé, hasta fin de mes, ese es el tiempo que estamos en este caso graficando para la revisión de ese ciclo operativo interno, del proceso interno de la empresa para producir la transacción. Ya lo que va a ser el ciclo a nivel de rotación de la cartera lo vamos a ver en otro gráfico que está más adelante. Y por ejemplo, pues este que está en color morado, que es el promedio de los días de pago, también es lo mismo, desde que se hace la liquidación hasta que se paga, hay un tiempo que transcurre, que es una ventana de tiempo que operativamente hablando, hay que revisar, pues si el tiempo en el que se están haciendo los pagos después de haber liquidado es corto, está acorde a los objetivos que tiene la empresa trazados con este proceso, hay algún pico, hay algún valle, hay algo que se deba revisar las causas para poder encontrar las acciones de mejora. Entonces, pues eso es lo que en estos ciclos de operativos de tiempo estamos mostrando para que se pueda analizar y se puedan tomar las decisiones e identificar esos puntos claves para trabajo a nivel del proceso interno. correcto, Inge. Continuamos entonces, dentro de algunas de las navegaciones, dentro de cada una de las gráficas, encontramos algunos beneficios. Bueno, dentro de las navegaciones hay filtros gráficos que podemos hacer filtros como tal dentro de cada una de las gráficas. Por ejemplo, no sé, digamos esta agencia que nos filtre ciertas gráficas. Nos filtra, por ejemplo, esta nos filtraría esta agencia o esta agencia, por ejemplo, Barranquilla, nos filtraría en los periodos de tiempo que se ha presentado la información. Esos son filtros gráficos. Y adicional encontramos otro punto y es el tema de las alertas que el ingeniero Harold nos mencionaba en los beneficios. Entonces, estas alertas se pueden configurar según las necesidades que tenga el cliente.
Y estas mismas alertas se permiten unir a Power Automate. Entonces, en Power Automate podemos utilizar una parte de un flujo de información que estas alertas le lleguen, digamos, cuando aumenta, digamos, el tiempo de liquidación o el tiempo de cumplidos, facturación, recaudos, etcétera, llega cierto correo enviando esta alerta dependiendo de la frecuencia de actualización, enviando que se aumentó los días de cumplidos para tal trimestre, para tal mes, y que se puedan, digamos que tener acciones correctivas a tiempo. Em, en este tiempo del ciclo operativo tenemos una profundización de detalles de clientes, facturación, en donde tenemos una profundización en una tabla, una gráfica de Pastel, en donde vamos a encontrar la división por cada uno de los nombres de nuestros clientes. Por ejemplo, acá vemos que Productos Químicos Panamericanos representa el 30% de lo facturado. Em, Encontramos en detalle de clientes recaudo, encontramos una gráfica comparativa de días, del promedio de días de tiempo de recaudo en días y el valor versus el valor recaudado. Entonces sacamos, digamos, un pico, podemos ver la información acá, acá, también, este pico acá. em, y detalle clientes de pago. También es otra profundización acá que nos permite ver esta parte, es información de promedio de días de pagos por clientes, haciendo un recuento por manifiestos. Entre este gráfico que acabo de mostrar David y el anterior de barras, allí sí podemos analizar la rotación de la cartera. Sí, que es pues ese tiempo en el que el cliente, después de haber sido emitida la factura, nos está realizando el pago. Entonces, en este caso, en el gráfico anterior, tenemos las barras por cada cliente para poder mirar como el promedio de los montos que se suelen recaudar con el cliente y el tiempo de esa rotación de cartera que se maneja con el cliente y de esa manera pues poder mirar si está acorde a los plazos comercialmente negociados o si se está teniendo algún exceso en ese tiempo, en ese plazo, de acuerdo a lo que comercialmente se haya acordado con el cliente y por supuesto, como les contaba al principio, basado en esta información, tomar decisiones. Si hay algún tema de renegociación, si hay algún tema de revisión con el cliente frente a sus plazos de pago, de acuerdo a lo que los gráficos nos van indicando frente a esa rotación de la cartera. Listo, entonces continuamos. Continuamos con rentabilidad de la operación. Entonces, el mismo menú arriba, filtros de segmentación en la parte inferior y aquí en la parte izquierda otros dos filtros de segmentación por placa, agencia, año y mes. Y empezamos con la utilidad operativa por empaque, em, donde vemos en un gráfico de torta, digamos que acá se ve la unidad de empaque de varios, que representa el 25% de la utilidad. También vemos utilidad por agencia, utilidad operativa, utilidad contabilizada. eh, el comparativo en un versus, en una línea comparativa de año a año, el porcentaje de contabilidad operativa versus la contabilizada, vemos rentabilidad por clientes, porcentajes de utilidad, valores de utilidad representativa en pesos y utilidad operativa y utilidad contabilizada representativa en pesos. En esta parte de la utilidad operativa y contabilizada a la que hace mención David es porque siempre tenemos un margen de diferencia entre lo que operativamente hablando se ha producido por los servicios que ha prestado la empresa
con relación a lo que efectivamente se ha contabilizado. En algunos casos hay empresas que han implementado procesos de provisiones de estos ingresos para cerrar de alguna forma el periodo con la cifra más exacta posible de acuerdo a los servicios prestados en su contabilidad, pero en algunas otras empresas de pronto no han quizás llegado a ir implementando como estos procesos contables o a tenerlo de forma mucho más precisa. Entonces siempre vamos a tener la posibilidad de revisar dos curvas del comportamiento de la rentabilidad, como lo vemos acá en el gráfico de líneas, que tiene dos líneas, una azul y una azul más oscura, que es la azul oscura, que es la utilidad operativa, que suele ser normal, a veces suele ser más alta porque hay servicios que a veces no se alcanzan a contabilizar la rentabilidad. Y la línea azul claro, que es la rentabilidad efectivamente contabilizada. Ahora, ¿qué tan cerca, qué tan lejos está una curva de la otra? Va a depender de lo que les contaba, de esos servicios que se dejan de causar la rentabilidad a cierre del periodo y que si de pronto no tenemos un esquema de provisión o un esquema de reconocer lo más aproximado posible esos servicios a los que no se les ha contabilizado la rentabilidad, pues nos va a generar más distancia entre las dos curvas. Eh, entonces, pues bueno, aquí tenemos el comportamiento de los porcentajes en la línea de tiempo y con lo mismo, las herramientas que les contaba David, se puede hacer la navegación en profundidad para mirar el comportamiento de ese porcentaje en los años, en trimestres, en los meses, en los días, a diferentes niveles para poder analizar cómo se va variando esa rentabilidad, que pues es finalmente la razón de ser de todas las empresas. Entonces es súper importante poder revisarlo. Y desde las diferentes dimensiones o perspectivas que tenemos en los gráficos, por unidad de empaque, que aquí tenemos el pastel con la participación de la rentabilidad por unidad de empaques, por agencias y una que es súper importante, que es la rentabilidad por cliente. Lo mismo, en unas columnas vamos a tener la rentabilidad operativa, que es lo que por los servicios prestados tendríamos registrado en el sistema, y la contabilizada, que es lo que efectivamente está reposando en las cifras contables. Recuerden que siempre hay una distancia entre ambos procesos de acuerdo a cómo está implementado el cierre de periodo en la empresa, pero pues acá lo vamos a poder ver si hay una diferencia o no. ¿Cuál es esa diferencia? Que es la columna que dice acá DIF en la tabla. Y ese porcentaje de rentabilidad por cliente. Entonces, en este caso, pues creo que sobra decirlo, es súper importante este tema de la rentabilidad por cliente, porque digamos que hay oportunidades de revisar y de analizar las causas del por qué quizás un cliente no es rentable y en determinado caso o tomar acciones a nivel operativo para elevar la rentabilidad de ese cliente o tomar acciones a nivel comercial. Ya eso va a depender del análisis de causa y de la severidad de la cifra que estemos revisando. Pero entonces finalmente este es el insumo que nos va a permitir tener esa visualización rápidamente y poder tener ese control, ese valor al día de si estamos o no estamos alineados con los objetivos de utilidad a lo que le está apuntando la empresa a nivel general, porque finalmente tenemos un total, como lo ven en la última fila que está en negrilla, o a nivel de pronto cliente, en donde quizás al tener una cifra general, a veces, y no visualizarlo a nivel cliente, pudiésemos... pudiésemos ocultar pérdidas que tengamos con un cliente con al mezclarlo con la rentabilidad alta que nos puede representar otro cliente. Entonces, es importante también verlo a este nivel de detalle para poder entender cómo es que se está presentando esa rentabilidad en la empresa de acuerdo a las diferentes negociaciones que se tienen.
Listo, entonces continuaríamos con el promedio de rentabilidad por origen, por destino y por trayecto. Entonces aparecen todos nuestros trayectos, todos nuestros destinos y todos nuestros orígenes. Continuaríamos con tendencia de cartera. Bueno, entonces en tendencia de cartera encontramos un primer valor con previsión de la cartera, de la suma de la cartera con una previsión a 5 años. Continuamos con un valor de la cartera por clasificación. Esta gráfica de torta nos muestra que digamos, el 43% está por vencer, y que el siguiente más grande sería este, que es cartera de más de 90 días. Continuamos con el valor de la cartera por edades, abierto por cliente, cartera de clientes por años, según la clasificación, y la suma total de la cartera. Continuaríamos con el detalle, que es el top 10 de clientes con mayor cartera. Entonces acá vemos que de productos químicos panamericanos es el 49,63%. Tenemos otro detalle, más a profundidad, que es el top 10 de la mayor cartera de clientes con mayor cartera, con cada una de las clasificaciones y con un total y nuevamente nuestro PAI para poderlo ir comparando. No sé, Inge, si quieras decir algo acá o continuamos con el siguiente. Bueno, ya lo mencionaste, pero en resumidas cuentas, este es el tablero de control o la parte del tablero del control de las carteras, como les contaba David, en el pastel de participación por edad, por cliente, y pues ese detalle para poder segmentar la información y encontrar esas porciones importantes de la cartera que quisiéramos analizar y nivelar si hay algún desvío dentro de esas cifras objetivo. Entonces, bueno, acá por eso están como estas diferentes perspectivas que son como lo más importante tener en cuenta. No quiere decir que esto esté escrito sobre piedra. Les contaba pues que también es factible en realizar algunos ajustes en función de la manera en la que quizás tienen ideado visualizar alguna información. En este caso, está por las edades y por cliente y en la línea de tiempo es como lo hemos dispuesto para analizar, y pues con su respectiva segmentación, de acuerdo a los filtros que tenemos en meses y en años, y pues lo que también podría ser ese comportamiento en la tendencia, si la cartera tiende a incrementar o tiende a disminuir, pensaríamos que normalmente incrementar la cartera suele ser positivo, pero pues también está relacionado con el ciclo el ciclo de la rotación de la cartera. Entonces toca tener en concordancia ambas informaciones para poder entender un poquito más, de manera más precisa, el comportamiento de esta información de cartera. Listo, ingeniero. Entonces continuamos con costos de la operación, con comportamiento del flete. Entonces, encontramos filtros de segmentación para todas las gráficas, unos filtros de segmentación específicamente para los gráficos de comparativo del flete versus el CICETAC. Encontramos tarjetas también de información relevante y empezamos con el primero, que es el flete por trayecto, el promedio del valor del flete por trayecto, el promedio del valor de los fletes según la configuración y la carrocería, combinadas estas dos categorías. El promedio del valor del flete, este comparativo en 3 líneas, el valor del flete, el valor del costo unitario y el valor del flete pagado. Entonces lo vemos comparativo.
Y tenemos, este es otro tipo de tooltip. Este tooltip hace una apertura por agencia. Es la misma información de la herramienta con apertura por agencia. Entonces él nos va cargando acá, nos va cargando según. Em, Encontramos también la suma del valor del flete, el total de la sumatoria del valor del flete. Eh, este porcentaje es el porcentaje de acercamiento al flete ideal. Digamos que en este se ve se ven sobrecumplimientos, o sea, está por encima del valor del flete, que también genera, ya digamos, haciendo ya los filtros de meses, ya digamos, cambia el cumplimiento, ya está un 77,42% del cumplimiento del flete ideal. Este flete ideal sacamos el valor del CICETAC y según el promedio del flete, entonces según este acercamiento tenemos este velocímetro que nos dice como en qué valor de cumplimiento. Por ejemplo, en este se podría sacar una alerta que nos diga cuando está por debajo, digamos, del 50%, o también cuando está por encima del sobrecumplimiento, o sea, cuando está por encima del valor del promedio del flete, también generar una alerta. Es porque digamos que se está pagando más de lo que digamos que sugiere el CICETAC. Eso también podría generar alertas. Tenemos el comparativo del promedio del valor del flete del CICETAC por cada una de las configuraciones, y en comparativo del valor del flete del CICETAC versus el valor del flete pagado por cada una de las configuraciones. Y en este, pues como lo tengo filtrado acá por años, borramos el filtro por años. Y tenemos solamente filtrado febrero, entonces acá nos va diciendo el promedio del valor del flete pagado versus el promedio del valor del flete del CICETAC con un tooltip que nos abre por trayecto el cumplimiento del valor del flete pagado versus el valor del flete del CICETAC. Sí, esta parte de estudiar un poquito el comportamiento del flete de la empresa y también tener como punto de referencia el CICETAC, pues sobra decirlo también que es clave porque vamos a mirar entonces cuál es la tendencia que estamos manejando en la empresa, si es a la alza, a la disminución o se mantiene estable de acuerdo a trayectos, configuraciones de vehículo, periodo de tiempo, etcétera. Y pues esto nos va a poder a permitir identificar comportamientos en el mercado, en este caso de los terceros, y pues también prever cuál es esa tendencia a la que estaríamos proyectando la empresa frente a este dato clave, que es una participación importante de los costos operativos cuando se manejan pues terceros, que suelen ser la mayoría de la operación, ya que acá en nuestro país, pues la operación con flota propia suele ser normalmente con una participación inferior. Acá movemos más a través de tercerizados, entonces entender el comportamiento de este costo desde las diferentes perspectivas y de acuerdo a esa sugerencia del Ministerio de Transporte, pues es súper importante poderlo visualizar. Listo, continuamos con la utilización de flota propia y tercera. Entonces empezamos con una previsión y recuento de vehículos en el año. Tenemos acá, según el tipo de afiliado, socio o tercero, también se puede filtrar. Tenemos porcentaje de vehículos por tipo de vinculación, cantidad de manifiestos por configuración y tipo de vehículo. Encontramos estas gráficas del estado vehicular de la flota. Entonces, lo encontramos en cantidades y en porcentajes. En porcentajes, por ejemplo, vemos que usado en buenas condiciones es el mayor porcentaje del estado vehicular de la flota. Em, Dentro de esto, esta gráfica se tomó
una edad vehicular propuesta según fase Colda, ya que en Colombia digamos que no está muy regulado este tema del estado vehicular y el estado de depreciación de los vehículos de carga. Continuamos con comportamiento gastos de viaje, gastos por carrocería y año, gastos por anticipo por año, anticipos por agencia y año, flete por año y promedio de fletes por año. Este es muy general. Continuamos con ventas totales. En ventas totales encontramos ventas por configuración, ventas por agencia, ventas por unidades de empaque, ventas por cada uno de los clientes, ventas por trayecto y ventas por periodos de tiempo. Entonces, no sé si esto me esté dejando mostrar, listo. Listo, este sería nuestro primer tablero, que es el de operación y datos financieros. Vale, esta parte operativa y financiera, como les mostrábamos, tiene bastante detalle. La idea es como tocar los puntos claves para que puedan llevarse una idea de esto que ya diseñamos, y es como la de primera perspectiva operativa y financiera. Por supuesto, pues está desglosada en diferentes segmentos como lo estábamos viendo, y cada uno pues tiene sus diferentes gráficos, indicadores, KPIs para ir entendiendo qué pasa dentro de ese segmento de la parte operativa o financiera. Y bueno, ahorita pasamos a la siguiente perspectiva, como les había contado en la parte de introducción al principio. Listo. Continuamos con el tablero de seguimiento, control, tráfico y trayectos. Acá iniciamos con novedades y mapas de calor. Perdón, voy a ampliar la visualización. Entonces encontramos promedio de novedades por novedad, top 10 de novedades, horas, eh, promedio de horas en cada una de las novedades. Encontramos un mapa de frecuencia de novedades y placa. Entonces encontramos que, por ejemplo, él va cargando. eh, a veces se demora un poco más. Por ejemplo, algunas novedades se pueden visualizar por placa, digamos que quieren identificar algún vehículo que siempre en la misma zona genera el mismo tipo de novedad. eh, eh, por X o Y razón siempre genera el mismo tipo de novedad. Incluso se puede agregar por conductor, digamos que para hacer un análisis más específico. Eh, bueno, esto en cuanto a las novedades, aparecen los tipos de novedades y se puede, digamos que filtrar por cada una de las novedades que queramos ver. Ya entramos al detalle de las novedades. En el detalle de las novedades vemos por porcentaje de cantidad de días por novedad. Entonces, pernotación extensa es el 89,38% en este caso. El promedio de tiempo acumulado por novedad en horas. Entonces, digamos que vemos acá el más grande es este aviso de suspensión. Em, Encontramos ya este indicador de cantidad de registros por cada uno de los usuarios. Este es ya en la parte de las personas que registran cada una de estas novedades, ya sea que sea contratado externo o sea contratado interno dentro de cada compañía, la frecuencia del recuento de novedades, por cantidad de novedades, la duración de la novedad especial por día o por periodo de tiempo también, con un drill down por periodo de tiempo. Encontramos recuento de novedades versus la cantidad de despachos. Entonces vemos que solamente bueno, en continuamos con el recuento de novedades por placa.
Entonces, digamos, este ya se podría con el tooltip identificar si de pronto la cantidad de novedades que registra este vehículo con esta placa tiene que ver con su edad vehicular. Si de pronto no tiene nada que ver, digamos que 13 años de edad, entonces, bueno, de pronto puede ser que ya eh, necesite algún tipo de modificación o revisión por su edad vehicular. El recuento de novedad por ciudad de destino y origen. Vale, esta parte de las novedades, como saben, de pronto los que manejan tráfico, los que no manejan tráfico, resumo, esta parte de novedades son como los diferentes estatus que vamos reportando en los viajes, o sean estatus o sean también situaciones de incidencias que se puedan dar. Es muy amplio este tema de las novedades, ya que son la forma de ir alimentando el sistema de cada uno de los viajes, lo que va ocurriendo. Eso que va ocurriendo no necesariamente tienen que ser cosas negativas, también pueden ser cosas positivas, cumplimiento del cargue, cumplimiento del descargue, pernoctación, es decir, cosas pues totalmente normales. Pero entonces, como tenemos todos esos diferentes puntos claves de ese tracking, pues finalmente esa data, cómo le sacamos ese partido para entender cuál es la tendencia de lo que suele ocurrir con los vehículos, si está relacionado a un origen, a un trayecto específico, a un destino específico, a una placa, como le estaba mencionando ahorita David, a una placa en específico, cuántas registran mi área de tráfico, si tengo área de tráfico propia, cuántas registra pues cada una de las personas para saber si están dentro del nivel de productividad o no, frente a esa frecuencia de registro de seguimiento que deberíamos estar apuntándole como objetivo de productividad. Entonces, esta información tiene muchas aristas, porque, como les contaba, el tema de las novedades es muy amplio. No solamente son cosas negativas, como les decía, sino también pueden ser simplemente situaciones típicas de que hay que registrarle en la traza a un viaje y poder entender cómo qué ocurre con esto, y también a veces focalizarnos en las que tienen que ver con temas de siniestros puede ser importante para poder detectar algunos trayectos, algunas situaciones con los vehículos y demás que se puedan ir subsanando para mejorar la dinámica de la trazabilidad o de los riesgos pues de los viajes de acuerdo al comportamiento que se lleva. Listo, Inge. Continuamos. Continuamos con participación de vehículos. Entonces tenemos cantidad de viajes realizados por configuración, eh, que hay participación de despachos por vinculación y cantidad de viajes por periodo de tiempo. Continuamos con el top orígenes y destinos. Entonces, por mapa, a la parte derecha nos muestra origen y destino, en donde, desde donde es la mayor cantidad de orígenes. Y lo mismo en destinos y nos muestran una tabla también relacionada a las cantidades de orígenes y destinos. Y abajo tenemos también un top 5 de las ciudades de origen con más viajes y las ciudades destinos con más viajes. Lo mismo con sus filtros de segmentación y dos marcadores que nos permiten abrir por cantidades y porcentajes. Dentro de las novedades encontramos novedades especiales, en donde también vamos a verlo como las anteriores novedades con diferentes aperturas según el tipo de novedad, si es un tipo de novedad especial, y nos va a dar, digamos que ciertos datos de cada una. Entonces, top 10 de porcentaje de suma de tiempo acumulado en novedad, suma de tiempo acumulado, frecuencia de recuento de novedades y cantidad de minutos por novedad especial. Tendencia de novedades de despachos por días, entonces acá vemos por días con top 5 de clientes, recuentos de manifiestos por semana,
por mes y con una gráfica, con una segmentación de datos, digamos, especial para poder seleccionar el periodo de tiempo que se quiera ver. Y tendencias de novedades de riesgo, encontramos unos anillos en donde nos muestra la cantidad de novedades por porcentaje y por cantidad de las novedades que se van presentando según el nivel, el riesgo que represente. Hasta aquí iría el tablero de seguimiento, ingeniero. Vale. Seguimos entonces a la siguiente perspectiva que nos presenta el tablero con sus segmentos enfocados en el análisis de los tiempos logísticos. En esta parte del análisis de los tiempos logísticos también tengo que aclarar que es importante que en función de poder aprovechar esta información de los tiempos logísticos, pues haya también calidad en el ingreso de la información. Porque eventualmente, pues si estos datos son ingresados más bien con información de promedios o de información no tan cierta, entonces pudiésemos estar desaprovechando la posibilidad de entender cuál es el comportamiento en los sitios de carga, el comportamiento en los sitios de descargue, el tránsito, algunas demoras, temas de stand-by, para poder pues sacarle partido a esa data. De todas maneras, pues esa es como la observación. Ya vamos a ver entonces como los diferentes segmentos que hemos diseñado para poder visualizar esta información. Listo, entonces continuamos con nuestro tablero. Entonces empezamos con tiempos de carga y descargue. En este, digamos que hay un marcador en el que nos permite ver ya sean los datos por carga. Entonces empezamos con carga, en donde por días nos va a permitir evidenciar cuáles son los tiempos y cuáles días del mes o qué días en un periodo de tiempo o qué meses o qué años en un periodo de tiempo aumenta el tiempo del cargue en promedio de horas. Lo vemos en promedio de horas cargue por mercancía, promedio de horas cargue por carrocería, por destinatario y por remitente. Continuamos con el descargue. Entonces, vemos también por periodo de tiempo, mercancía, carrocería y destinatario. Continuamos ya en el tiempo de tránsito. Entonces, en tiempo de tránsito vamos a ver promedio de horas de tránsito, promedio de tiempo de tránsito por carrocería, en días y en horas, promedio de horas de tránsito por destinatario, promedio de horas de tránsito por mercancía y por remitente. Continuamos con stand-by. En stand-by lo vemos el stand-by por agencias. Algunas agencias, digamos que van con nombres o con nombres de ciudades o dependiendo. Entonces, digamos, esta se llama Agencia Alejandra. Tiene el 35,56%. La cantidad de stand-by por rutas, por mercancía, por tipo por ciudad, por nombre de stand-by, la cantidad de stand-by por periodo de tiempo y por agencia, con valores por agencia. Continuamos con el tiempo total de la operación, por periodo de tiempo, por horas en cada periodo de tiempo, también con drill down para revisar en periodo de tiempo, eh, por carrocería y listo. Cumplimiento de citas.
Listo, en cumplimiento de citas, entonces encontramos un porcentaje de cumplimiento en este velocímetro en donde se ve un cumplimiento bueno, 86,84%. También vemos la cantidad de horas promedio, eh, top 10 de cliente de horas promedio en donde se demoran más, eh, top 10 también de cantidad de horas promedio de cita del descargue, y esto sería, todos estos son de descargue y también tiene apertura por cargue. Entonces, en cumplimiento de cita de cargue, si cumplieron la cita, eso es versus la hora de cita que tienen asignada. Entonces, nos dice el porcentaje promedio. Por ejemplo, estos también se pueden poner como alertas según el cumplimiento porque, e ir mostrando el por qué no se está cumpliendo en ciertos lugares el cumplimiento de la cita del cargue y el descargue. Pasamos a la eficiencia del cargue y el descargue. Entonces, este ya lo vemos con dos velocímetros, apertura por periodos de tiempo del cargue y el descargue, em, unos anillos que nos muestran que, digamos, que está muy parejo en cargue, pero en descargue no tanto. Y lo vemos con aperturas por carrocería cada uno de los dos y acá aperturas por clientes, que cumplimientos en eficiencias de cargue por clientes y de cargue y descargue también por clientes. Eficiencia sitio de cargue y descargue, este ya depende del sitio a donde van. Entonces también con cargue, descargue por periodo de tiempo, con el velocímetro de carga y descargue. eh, Siempre se ve eso más que todo en el cargue, la demora. Acá sí, eficiencia también por carrocería y también por aperturas de clientes de carga y descargue. Y eficiencia de cumplidos también, igualmente, en porcentajes y en velocímetro por cliente y con aperturas por carrocería. Listo, ingeniero. Vale, no sé si de pronto damos paso a algunas inquietudes que puedan haberse presentado de acuerdo a la información que hemos compartido para ir dándole cierre a la sesión de hoy y de pronto no extendernos más de la cuenta y pues podamos cada uno aprovechar, aprovechar pues su tiempo de acuerdo a su programación. Bueno, también aprovecho para aclarar que en caso de manejar alguna otra fuente de información diferente a la de Avanzat, también es posible incorporarla, sea que se importe la información con Excel, o sea que la fuente externa tenga alguna conexión para traer la información. Entonces, digamos que acá pues claramente estamos mostrando con todo lo que la información que tenemos en Avanzat nos podría permitir, pero si hay alguna otra fuente externa que también requieran que coteje contra lo que manejan en Avanzat, también es posible, como les contaba, trayéndolo con una extracción en Excel que tenga el otro sistema, o si el otro sistema tiene una conexión que permita traer la información, pues mucho mejor, también la podemos traer y armar todo, digamos, todo el ecosistema de datos en la solución de BI. Eh, por acá vi que había una mano alzada.
el señor James. Hola, buenos Adelante, días. señor James. ¿Me Muy buenos escuchan? días. Sí, Ah, señor. bueno. Sí, señor. No, solo tengo una pequeña pregunta. No sé si de pronto lo mostraron. Si lo mostraron, pues me disculpan. En cuanto a la visualización del tema de creación de hojas de vida en avanzada. O sea, pienso que también sería bueno como incluir de pronto un pequeño tablero que te mostrara cuántas hojas de vida se crean, ¿sí? Ok. Y relación de conductores. No sé si lo mostraron o no está creado. No, no, señor, no lo mostramos. Por supuesto que sí, de estas conexiones que hemos tenido compartiendo la información, hemos recogido varias observaciones. Bienvenida a la suya. Entiendo que es frente a el control del proceso de creación de hojas de vida, sería parte de los ciclos operativos, cuántas, en cuánto tiempo, de qué configuraciones, conductores. Claro que sí, lo podemos tener en cuenta y por acá lo vamos a tener en nuestro listadito de puntos a agregar para ir mejorando nuestra propuesta inicial. Muchas gracias por su comentario, señor James. Vale, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Claro que sí. Felipe también tiene levantada la mano. Adelante, Felipe, con tu comentario, con tu pregunta. Ok, hola, buenos días. Digamos que mi consulta es básicamente el costo de la digamos que de la API. Nosotros digamos que nosotros en TENES estamos generando Power BI, o sea, tablero o dashboard en Power BI, pero lo que Sí. estamos haciendo es descargando la data, pues digamos que operación nacional, pues en el Excel la cargamos, pero digamos que sí genera, digamos que un tiempo, pues prolongado, digamos que realizar esta tarea. El costo que tendría acceder a la API de operación nacional, digamos que lo tendrías o tienes un estimado. Va a depender de varios aspectos, pero te voy a dar como un rango promedio. Va a depender, como les contaba al principio, de la frecuencia de refresco de la información. No es lo mismo una vez al día que 4 veces al día, o una sola vez al mes, por decir un ejemplo. Y va a depender también de la cantidad de set de datos que se quieran manejar. Entonces se hace como una revisión al respecto y se tasa la tarifa. Normalmente, entonces tendríamos una tarifa de startup, que es de implementación, que podría oscilar entre 300.000 a 1.000.000 en ese rango, dependiendo, como les cuento, de la frecuencia, de la cantidad de set de datos, si es conexión de API, si es host to host. Cada mecanismo va a tener un tiempo de implementación de la solución de BI, en este caso de la conectividad. Y luego se pacta una mensualidad en función de lo mismo, la cantidad de set de datos y la frecuencia de refresco de la información. Esa mensualidad, de acuerdo a esas variables, podría oscilar entre 150.000 pesos o inclusive podríamos llegar, no sé, a 800.000, 900.000 pesos, en función, como les cuento. Va a depender, porque cada caso toca revisarlo, los set de datos, la tasa de refresco. Entonces, lo que les contaba de ejemplo. Un ejemplo muy sencillo puede ser: yo requiero disponibilización me acababas de contar, informe de operación nacional con tasa de refresco una vez al día, es decir, todos los días, una vez a determinada hora requeriría refrescar esa información. Entonces, un solo set de datos con tasa de refresco de una vez al día. Entonces, allí hablaríamos de una tarifa que podría estar alrededor de una implementación quizás de aproximadamente 300.000 pesos, y podríamos llegar a una mensualidad de 150.000 pesos aproximadamente. Les digo más o menos unos datos porque toca revisar entonces el escenario con más detalle para que pudiésemos entender y tasar de la manera más precisa posible la tarifa. Ahora, también podríamos tener otros escenarios en donde también de pronto requeriríamos otro tipos de conexiones o diferentes mecanismos de conexiones. Entonces, bueno, todo de acuerdo al alcance de la implementación de BI que se requiera, se va como
teniendo en cuenta para poder llegar a esa precisión. Vale, Harold, gracias. Con mucho gusto. De igual manera voy a dejar por acá mapeada tu inquietud para de pronto gestionarlo un poquito más a detalle con Susan y puedan tener un insumo pues al interior de TNC que les permita hacer la evaluación de lo que están proyectando con esta información que me cuentas. Bien, no sé si hay alguna otra inquietud o aclaración que requieran para ir de pronto despejándola o ir mirando si también pues vamos concluyendo algunos temitas y cerrando pues eh, esas consultas que puedan tener o pues también bienvenidos a algún aporte que tengan y que de pronto no hayan identificado dentro de lo que presentamos. Bueno, ingeniero, yo creo que no tenemos más dudas. Igual con cada uno de los regionales se pueden ir agendando para resolver dudas o si quieren o desean algún tipo de información más específica sobre el tema. Perfecto, estimados a todos, muchas gracias por su asistencia para pues poder compartir y difundir esta información para posibles iniciativas de analítica de negocios en sus empresas. Como les contaba, esto es una propuesta que tenemos desde lo que hemos desarrollado, pero pues también tienen la posibilidad de desarrollar un proyecto totalmente a la medida con nosotros. La idea es poder contribuir a que puedan implementar este tipo de herramientas en sus empresas y poder pues sacarle ese partido a la información que manejan en la plataforma. Como les contaba Laura, a través del contacto comercial con el líder regional pueden hacer pues la indagación necesaria para poder tener unas cifras más acertadas a la implementación que requieran realizar. Que tengan feliz resto de día y muchas gracias por su asistencia. Mil gracias, ingeniero, mil gracias a todos. Que tengan un muy buen día, que estén bien. Muchas gracias, buen día.